Hoy en Foro de Minerales aprenderás a diferenciar la sodalita del lapislázuli. Si quieres aprender a diferenciar estas dos gemas, te invito a que te quedes y veas todo el video porque ya comenzamos. Empecemos por las características físicas y químicas de la sodalita. La sodalita es un mineral que pertenece a la categoría de los silicatos. En su composición química podemos encontrar elementos como el sodio, aluminio, silicio, oxígeno y cloro. La dureza en la escala de Mohs es de 6. El brillo que posee es de vítreo a graso. Y su grado de transparencia puede ser desde transparente a translúcido. Se la encuentra frecuentemente en tonos azules, pero puede variar del gris, verde, rosa e inclusive puede ser blanco, pero eso en casos muy raros. El lapislázuli es una roca metamórfica, es decir que no es un mineral, pero sí es una roca que está formada por varios minerales. Entre ellos podemos nombrar a la lazurita, jauina, calcita e inclusiones de pirita. La dureza que posee en la escala de Mohs es de 5 a 5,5. El lustre que posee el lapislázuli es opaco. El color del lapislázuli puede ser desde un azul real, azul marino, azul Francia, hasta un azul profundo. El hábito cristalino que tiene es compacto a masivo. Ahora vamos a comparar estos dos ejemplares en bruto de sodalita y lapislázuli. Entonces si los ponemos cerca podemos ver la diferencia de tonalidad que hay una de la otra. En el caso de la sodalita, su textura y su color es un poco más homogénea, salvo por la línea blanca que recorre toda su superficie, que es muy característica de la sodalita y de los ejemplares tanto en bruto como pulidos. En cambio, en este ejemplar de lapislázuli, su color no es tan homogéneo como en este ejemplar de sodalita. Podemos ver manchas blancas producto de la calcita, pero si comparamos este tipo de blanco, el de la sodalita es un poco más intenso. Además podemos observar en su superficie el tipo de brillo que poseen ambas. Por ejemplo, la sodalita tiene un brillo vítreo a graso y el lapislázuli tiene un brillo opaco. Otra característica propia del lapislázuli, si miramos en su superficie podemos observar inclusiones de pirita que son muy característicos de esta roca metamórfica muy utilizada como gema. Recordemos que la sodalita es un mineral y el lapislázuli es un tipo de roca metamórfica que a su vez está constituido por varios minerales. Podemos mencionar la lazurita, la jauina, calcita e inclusiones de pirita. Ahora vamos a comparar dos ejemplares pulidos. Si bien vemos que todavía la diferencia de tonalidad es totalmente diferente, pueden llegar a ser parecidos y confundidos por los más inexpertos, pero podemos observar la famosa franja blanca que recorre la sodalita, además de también ver las alternancias de colores con las manchas oscuras que les había comentado. Y en el caso del lapislázuli, este es un ejemplar un poco más homogéneo, tiene otro tipo de tonalidad azul y podemos observar lo que son las inclusiones de pirita que son muy características. Entonces de esa manera puedes identificar tus ejemplares de sodalita y de la roca metamórfica de lapislázuli que se trabaja como gema. Espero que les haya servido y les voy a traer más videos similares con este, así que puedes dejar tu comentario debajo de este video y sugerirnos alguna diferencia entre minerales parecidos para poder compararlos en el futuro. No olvides darle like y si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos en un próximo video.